Bueno, pues muchísimas gracias por la aceptación aquí de la gran invitación. Agradezco infinitamente que haya dado presidenta. Gracias por tomarme en consideración. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Este tema de consentimiento informado forma parte, y lo sabemos perfectamente bien, del expediente clínico. Es un tema para mí en lo particular sumamente importante, desde una vía penal y desde una vía obviamente civil. Su servidora es más, ejerce más por la vía penal, pero bueno, la vía civil también es sumamente importante para mí, más porque el tema que por lo general yo llevo es el tema de responsabilidad médica. Defiendo a prestadores del servicio sanitario y la verdad es que me estresa en muchas ocasiones el ver que no requisitan bien el expediente clínico y que desconozcan ustedes acerca de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sabemos que es nuestro más alto tribunal en nuestro país, quien emite criterios y quien emite sentencias. Y vamos a platicarles acerca de lo novedoso que ahorita ya tenemos en materia jurídica en relación a los criterios y por qué puede ser y es tan importante esta situación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia tienen ahí la referencia bibliográfica y emitió ya el criterio de que el acto médico se divide desde la parte diagnóstica, terapéutica y de recuperación. Y creo y entiendo que ustedes como médicos ubican perfectamente estas tres fases. Fases que dice precisamente en este criterio de la Suprema Corte de Justicia que no pueden ser divididas, que deben de ser analizadas todas y cada una de estas partes por cada uno de los médicos. De ahí que cuando se encuentran inmersos en un tema de responsabilidad médica, ya sea por la vía civil o por la vía penal, incluso hasta por la administrativa, que ese es otro tema también, que se puede abordar en otra sesión, si me lo permiten. Aquí la cuestión es que los médicos deben de responder estas fases a través de su expediente clínico. Su acto médico debe ir reflejado en su expediente clínico. La defensa del médico yo la incursiono obviamente a través de ese expediente clínico buscando el acto médico desde estas tres fases. ¿Y en cuál se quedó el médico? ¿Por qué se quedó el médico? Y aunque hayan diversos médicos tratantes con consultas, etc., lo que puede pasar y acontecer con cualquier paciente que se les puede complicar en algún momento, pues es importante que cada uno responda hasta qué fase se quedó. De ahí que no existe una coautoría en materia penal, existe una participación por cada uno de ustedes. Que luego los jueces pues tienen esa situación de confundirse. Los ministerios públicos también cuando formulan una imputación y solicitan una vinculación dentro de un procedimiento ya es diferente. Pero esta parte yo sí la defiendo mucho cuando llevo a un médico, cuando llevo la defensa de un médico, de un juez penal. Entonces, aclarar esta parte. Otra situación que es muy importante que ustedes ubiquen, porque les pregunto cuando ya estamos ahora sí que en el tema de qué es lo que voy a ofertar, qué es lo que me están solicitando, es que ustedes ubiquen que la Lex Artis, porque les digo, por favor, doctores, su expediente clínico a la mano, reflejando su acto médico, su Lex Artis, por favor, a la mano, y me preguntan qué es la Lex Artis. ¿Sí? La Lex Artis obviamente es toda la literatura que ustedes conocen, toda la bibliografía, es decir, donde ustedes basan su acto médico. Es como los abogados, vamos a poner el ejemplo, si yo fundo algo, pues lo fundo en un código, si lo fundo en un código debe estar actualizado. Entonces, de ahí que yo también tenga que estarme actualizando y de ahí que ustedes también yo sé perfectamente que se actualizan. Con independencia de que existen también ya sé normas oficiales, guías de atención práctica para X tipo de pacientes, me queda claro que estas guías van en armonía a cuestiones de manera internacional, criterios de pares en ejercicio, y que muchas veces es difícil, ¿no? Que quiero hacer la aclaración por parte del criterio de la Suprema Corte. A veces es muy difícil que ustedes aplican un acto médico y me dicen, es que este acto médico que apliqué, licenciada, abogada, resulta que no está como contemplado en la guía, ¿no? O en mi Lex Artis mexicana, sino resulta que ustedes ya hicieron una traducción y que es obviamente el mejor plan terapéutico que yo pude haber aplicado a este paciente debido a que es lo más actual, pero está en inglés. Lo general, ¿no? Entonces, salvo esa excepción, yo tengo que explicárselo a la autoridad, al juez, al Ministerio Público para sentar bases, es cuando yo puedo hacer la excepción. De ahí en fuera, pues sí nos tenemos que basar en literatura mexicana.
esa parte sí quiero que quede clara. Entonces, en apego a esta lex artis, pues obviamente hablamos, número uno, la norma oficial mexicana del expediente clínico. Y de ahí, pues obviamente las normas oficiales que los vinculan dependiendo del acto médico, que, pues, que tenga la situación de imputación, ¿no?, de la responsabilidad. Hasta aquí son estos conceptos los que quiero que queden obviamente claros. El artículo 4 constitucional obviamente es muy importante porque se trata de un derecho fundamental y un derecho que siempre obviamente las mismas autoridades en cuestiones administrativas, penales, civiles, pues lo van a proteger. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que en este tipo de situaciones, cuando se encuentra inmerso una posible responsabilidad médica, una mala praxis, en ese binomio de lo que es el paciente y el médico, obviamente hay una gran diferencia, porque dicen, que sí es cierto, que ustedes cuentan con todo el conocimiento y que el paciente no en su momento. Entonces, que en esa situación, pues sí le van a dar esa preferencia al paciente. Entonces, en esa ponderación el paciente va antes que pues el médico, ¿no? Saben que hay una gran diferencia. En materia sanitaria, pues ya sabemos que nos regula la Ley General de Salud, la Ley Reglamentaria y la norma oficial mexicana. ¿Por qué hablo de la Ley General de Salud y la Ley Reglamentaria? Porque obviamente tiene mucho que ver con el marco sanitario y vincula en ciertas cuestiones con el consentimiento informado. Yo ahorita voy a hablar de la base de lo que es la norma oficial mexicana en el punto específico del consentimiento informado. Pero recordemos que esta norma nos establece criterios científicos, éticos y mucha situación que ustedes saben y deben de conocer. Y vuelvo a reiterarlo, a veces se los he dicho y les tengo que estar mandando hasta la norma oficial mexicana cuando entablo defensas, porque les digo que tienen que armonizar, por favor, ese expediente clínico, su acto médico, su literatura, justificar ese acto médico. Entonces, espero que estos conceptos queden muy bien claros y espero que tampoco que en algún momento requieran mis servicios de verdad. El campo de aplicación obviamente es de observancia para todos los prestadores del servicio sanitario, tanto públicos como privados, a nivel social. El expediente clínico y también, aquí voy a hacer también otro paréntesis, el expediente clínico contiene obviamente todo lo que refiere la norma oficial mexicana y sí quiero hacer esta situación de paréntesis porque muchas veces ustedes tienen una consulta en instituciones. Cuando son instituciones públicas, cuando son instituciones privadas, el expediente clínico es de la institución, ¿sí? Pero cuando ustedes están en vía privada, con su consultorio, su propio consultorio por la vía privada, ustedes generan un expediente clínico. Entonces, cuando las autoridades desconocen la norma, yo lo sé, pero la norma oficial mexicana dice que es propiedad de las instituciones, pero si el médico genera en la priva un expediente clínico, es otro expediente clínico. Me ha tocado doctores que muchas veces se les hace el requerimiento, incluso cuando yo estuve trabajando en la Comisión de Arbitraje Médico, que les hacíamos el requerimiento y tenía yo que irles a explicar a su propio consultorio que necesitábamos que él nos enviara el expediente clínico. Y muchas ocasiones también me preguntan, ¿y tiene que ir completo? Porque pues yo nada más le di una consulta. Bueno, el ir completo implica desde la historia clínica. Desde la historia clínica que ustedes tienen que generar, porque entendemos que desde ahí empieza la norma oficial mexicana y desde ahí empieza la atención que le brinda un médico a un paciente. Y aquí puntualizo lo que es en la historia clínica la exploración física y el interrogatorio. La exploración física obviamente es tendiente a la misma especialidad que están ustedes ejerciendo. Por ejemplo, ustedes en su especialidad deben de tener ciertos requisitos que ya de formato a lo mejor, ¿no?, para verificar el acto médico de la atención que están brindando a ese paciente. En oftalmología también, en ortopedia, o sea, se van directamente a la especialidad. Y me pueden decir, oiga, es abogada, pero luego el paciente miente. Sí, el paciente a veces miente.
O sea, yo también los entiendo. El paciente a veces no se conoce, no sabe que es hipertenso, no sabe que es diabético, pero si ustedes están viendo que hay un problema ahí con el paciente y lo detectan, porque sí lo saben detectar, eso es ya con la práctica que tienen y el ejercicio que tienen, sí les pediría yo que hagan que pues firme en su interrogatorio que él está sentando esos datos y hasta con su huella, por si acaso dijera en algún momento que no era ni su firma, pero sí la huella, porque son pacientes que a la larga se vuelven complicados. Ustedes se van a la buena fe de un paciente, a la buena fe. Y en la exploración física, pues ahora sí, doctores, esa sí es una responsabilidad de ustedes. El verificar al paciente cómo está su estado clínico y a veces se puede detectar así, y ustedes son un medio auxiliar de diagnóstico que es muy importante en determinados momentos y situaciones para el médico tratante. Y a veces pueden tener una interpretación errónea y por esa interpretación errónea se puede llegar a un diagnóstico erróneo por parte del médico tratante. Entonces hay que tener cuidado. De ahí que siempre cuando, volvemos a este punto, cuando se pide el expediente, se solicita el expediente clínico solo en las comisiones. Las autoridades administrativas, penales, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no conocen el tema sanitario. El expediente clínico se envía obviamente con lo escrito y lo imagenológico y lo que es de interpretación. Y les comentaba ya en diversas ocasiones que las interpretaciones, bueno, pueden ser erróneas, pero por eso se pide la radiografía, el ultrasonido, el CD. ¿Por qué? Porque tiene que ser analizada por otros pares en el ejercicio. ¿Para qué? Para ir descartando precisamente qué fue lo que ocurrió y quién realmente probablemente tuvo esa responsabilidad. Entonces, de ahí que sea muy importante. Lo que les comentaba y los conceptos, las cartas de consentimiento informado, que es lo que contienen, pues obviamente las fases de los fines diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación y los beneficios. Yo en este punto sí les puedo, y existe mi compromiso para con ustedes como colegio, de que pueden hacer mesas de trabajo si gustan y buscar cuáles son las situaciones de sus actos médicos más recurrentes y puede hacer unos buenos consentimientos informados. El punto acá es que, y vamos a retomarlo en una sentencia de la Corte, de la que yo voy a hablar ahorita. Es importante aceptar riesgos, beneficios, es importante aceptar los riesgos y las complicaciones, pero también es importante los beneficios. En esa ponderación, cuando llega a un juzgado con una autoridad, por lo menos él sabe en qué constaba ese beneficio y ustedes lo dejaron asentado. Es importante que el paciente esté consciente y es que ya en algún momento aquí me tocó un asunto donde realmente, y ahorita viene en esa sentencia, que se dejan ustedes llenar los consentimientos informados por formatos y hasta la misma Corte maneja el término machote. Entonces, la Corte ya lo estableció y lo vamos a ver en la sentencia, que traigo de evidencia, para que vean que la Corte sí sanciona por no tener consentimientos informados a los pacientes, porque dice que ustedes les vulneran obviamente su voluntad. Entonces ya no son cuestiones de sus servidoras, sino son cuestiones que están basadas en sentencia. El criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues maneja obviamente que el consentimiento informado es un derecho fundamental. Es un criterio aislado, sí, pero es un criterio que obviamente se va señalando en diversas sentencias que la Corte ya tiene como jurisprudencia. Voy a platicar un poquito de este tema en este momento. La Corte ya estableció tres tipos de jurisprudencia. Y esos tres tipos de jurisprudencia, la primera es por reiteración, 5 sentencias en el mismo sentido, y otra es por contradicción, que también aquí hay una sentencia muy interesante por parte de la Suprema Corte, la voy a tocar ahorita en los cuadernillos, de anestesiología. Fue de las primeras y después la segunda fue la que les voy a comentar ahorita. Crean estos precedentes y estos criterios van siendo reiterados en diversas sentencias. Entonces sí es importante que ustedes vayan conociendo el caso clínico en su momento, porque ustedes lo entienden más como caso clínico, los abogados como un caso fáctico, como nuestro marco fáctico, pero al final cómo se resuelve es la parte que a ustedes les interesa para ver por qué resuelven así. Y si nos vamos hacia atrás, les puedo asegurar que por lo menos un 80% cuando el médico tiene que salir pagando es porque realmente no requisitó su expediente clínico. Y entonces,
vuelvo al punto de que cuando ustedes tengan la situación de entregar un expediente clínico, si son propietarios del expediente clínico, solo se les da copia. Solo se les da copia, porque el día que ustedes están entregando el original del expediente clínico, están entregando todo su acto médico. Y la carga de la prueba en materia civil la tienen ustedes, como una excepción a la regla general en materia civil. Entonces, tengan por favor mucho cuidado. Nada más. Ese punto es muy importante. Y volvemos aquí a la situación de todos los requisitos que yo sé que ustedes saben y conocen perfectamente, el número 10 de la norma oficial mexicana 004-2012, que les dice cuáles son los requisitos, en qué casos. Lo evaden, se van con los formatos, a veces no lo tienen el consentimiento informado. Recuerdo que ustedes en algunos momentos utilizan el contraste, ¿no? Es el medio de contraste, y el medio de contraste puede estar contraindicado con algún tipo de paciente, alergia, me parece, ¿no? Y entiendo que ustedes por eso deben de hacer una historia clínica, porque en el interrogatorio tendrían la obligación de asentar que el paciente les está diciendo si es, y más van a aplicar el medio de contraste. De ahí que ustedes estén conscientes si lo van a aplicar o no lo van a aplicar, o le van a aplicar a lo mejor algún medicamento que disminuya, que lo controle, no sé, sí puede ser una alternativa, pero sí lo tendría que requisitar el médico, obviamente, porque el día que ocurra algo, pues obviamente no van a tener con qué sustentar su acto. De ahí también que dice la Suprema Corte que es importante las situaciones alternas. ¿Qué tan importante era en su momento, por ejemplo, el medio de contraste si no había una alternativa? Un decir, ¿no? En esa sentencia que voy a comentarles, y que el paciente pues obviamente esté consciente de esta parte cuando se hablan de consentimientos informados. Siempre lo he dicho, son cuestiones, requisitos enunciativos, no limitativos. Por eso les digo que si gustan, hacemos la dinámica de tener un consentimiento informado y empezarlo a requisitar, ponerle a pie de página lo que es la literatura y los beneficios que ustedes conocen de su propia literatura. Como un ejercicio podemos hacer uno y de ahí pues podemos ir haciendo los demás y concesiones, porque de verdad yo aprendo mucho de todos ustedes. En la defensa del médico pues obviamente se requiere el expediente clínico para acreditar el acto médico, la narrativa, la declaración del médico que se vuelve esa narrativa una declaración, y el anexar que maneja la Suprema Corte, que ya conocimos que es toda la literatura. Ya los habíamos comentado. La responsabilidad médica, obviamente, en materia penal solamente por cuanto hace al Estado de Puebla. No voy a hablar de delitos federales, solamente quiero ubicarnos. Parece que muchos ejercen en hospitales, por ejemplo, ISSSTE o en la privada. Ellos, eso les implica que tienen una calidad de servidores públicos estatales y los vincularían en algún momento con el Código Penal para el Estado de Puebla. Por excepción, algunos trabajan en el IMSS, pero voy a hablar ahorita por contarse de los delitos estatales. Son dos, o sea, el artículo 239 habla acerca de que se van a imponer 3 meses a 6 años. Obviamente hay una suspensión de su cédula profesional, y aquí quiero ser muy puntual. Es un tema que también he comentado hasta con jueces penales, mis colegas, y para mí, y ya lo están como aceptando, no es el delito de responsabilidad médica como lo maneja el artículo 239, dice que es con independencia, ¿no? En el caso profesional, además de la sanción que causa un homicidio o lesión. Ahí yo lamentaría también el aborto. Es otro tema que también los médicos en la parte general pueden estar sujetos ya sea a un homicidio, unas lesiones o un aborto. Entonces, cuando habla que independientemente de otro tipo de sanción, estamos hablando que el delito realmente es independiente. Es decir, no es un agravante a las lesiones, no es un agravante al homicidio, es un delito autónomo. Y como delito autónomo dice
En la parte conducente, porque son otras, abarca lo que es la situación del abandono del paciente, la cirugía innecesaria, ese artículo, pero en la parte que nos corresponde es sin recabar la autorización del paciente. En materia penal les puedo decir que la mayoría de los ministerios públicos, quienes tienen la carga de la prueba e integran una carpeta de investigación, no conocen a qué se refiere con la autorización, la verdad. Pero yo sí. Y la autorización, si nos vamos a la norma oficial mexicana, es el consentimiento informado. Entonces, de ahí que dice, sin recabar la autorización del paciente o de las personas que deba otorgarla, salvo en casos de urgencia. Bueno, casos de urgencia, sí, cuando tienen que intubar un paciente urgentemente, cuando tienen que hacer una cirugía urgentemente y en el tránsito tienen ustedes que tomar decisiones, me queda claro. Y tienen que mandar a tropa en ejercicio, y a tropa en ejercicio es lo que dice la Corte, tiene que firmar el consentimiento informado. Me decían, en cuestiones de COVID, pues a veces si bien me va el médico intensivista en terapia intensiva, pues mando a traer al anestesiólogo, que es el que más o menos practica el procedimiento de intubación y pues se autoriza, ¿no? Esa es la parte de urgencia. Salvo esas situaciones, tienen que tener consentimiento informado. Obviamente sabemos que la norma oficial te dice que ya sea del paciente, recabado del paciente, del representante, ya sabemos quiénes son las personas idóneas que tienen esa situación de facultad. Y dice que cause la pérdida de un miembro o ataque a la integridad de una función vital. Esto se va a reflejar en el dictamen médico legista en su momento y tiene que acreditarse cualquiera de los dos porque es un O, no un I. Entonces, pero de ahí que por eso es importante que ustedes recaben el consentimiento informado. Oiga, ¿y tiene que ir requisitado debidamente? Para mí, mi ejercicio profesional, como yo lo he visto, no, por lo menos que lo tenga. ¿Sí? Por lo menos que lo tenga. Salvo hay una excepción que no tiene mucho que me tocó un aborto, porque si no tiene la autorización para otra vez. Ay, Dios. Ya voy a aprender, ya aprendo. Salvo que no lo vincula con la norma oficial, digo, la guía de atención práctica para cuestiones de aborto. No, con la norma oficial mexicana, perdón, de atención a pacientes, ¿no? Y todo esto, la 006, dice que debe de tener un consentimiento informado por el uso de oxitocina, que es la parte terapéutica para, pues, obviamente, que el aborto vaya más rápido. Esa médico no había recabado ese consentimiento específico. Y entonces, al no tener ese consentimiento específico, el mismo código la sancionaba más. Entonces, son cosas que de verdad ustedes deben de conocer. Y el tema del aborto, sabemos perfectamente que en el Congreso ahorita está muy de moda. Y pues sí es algo que es importante también para su servidor. Y el artículo 240 dice, se impondrá de 6 meses a 6 años sin multa obviamente de estas unidades de medicalización a quienes sustraigan los órganos o partes de su cuerpo humano sin la autorización. Son los dos artículos en las fracciones correspondientes que maneja sin autorización. Y son autónomos, en automático, con independencia de las lesiones, con independencia del homicidio. Si no lo tienen y provocan ese daño, en automático ya se lo quedan. Oiga, pero puede ser a título de dolo, a título de culpa, sí. El artículo 83 del Código Penal te dice que en delitos a título de culpa no maneja una gama específica, es decir, que diga, a título de culpa se cometen números apertus, el de nosotros, el federal es de números clausus. En el federal sí se maneja solamente el homicidio, las lesiones, el daño. En Puebla no, le dice que se sanciona y nada más, no maneja cierta gama de delitos. Entonces, de ahí que sí pueda decirse, bueno, sí puede ser a título de culpa, el artículo 240 en relación con el 83 que maneja la sanción de culpa, pero también manejan dolo eventual. Y si ustedes escuchan una audiencia y los vinculan a un médico por un dolo directo, un dolo eventual es igual porque la sanción es igual. Cuando hablemos de dolo eventual es igual a dolo directo, o sea, no hay diferencia en el tipo de sanción. Y lo que a mí me interesa en el sistema que sabemos que es juicios orales es la sanción, porque por la sanción sí los puedo sacar por una salida alterna.
Entonces sí tenemos que tener ahí mucho cuidado con el tipo de sanciones, y si se juntan las sanciones, pues también ya no tenemos oportunidad a un acuerdo reparatorio o una situación de suspensión, que al final esas dos salidas alternas hacen las veces de una sentencia absolutoria dentro del procedimiento penal. Ya lo que no salva a ningún responsable penal sería irse a un abreviado o a un juicio oral, pero si gustan después platicamos también del procedimiento penal y de esos derechos que ustedes tienen y el derecho a decidir por dónde se puede irse en algún momento en el procedimiento penal. Voy a tomar la situación de la jurisprudencia de la Corte, ya lo había comentado, la jurisprudencia en el artículo 216 y 217 maneja de la ley de amparo, que la jurisprudencia puede ser por reiteración, por contradicción o por precedentes. Actualmente la página de la Suprema Corte, pueden ustedes checar, maneja cuadernillos de jurisprudencia. Los cuadernos de jurisprudencia se manejan por diferentes materias, familiar, civil. Lo que a mí me concierne en el tema de responsabilidad médica y que siempre me tengo que poner a estudiar con ustedes, obviamente son estos dos cuadernillos. Es jurisprudencia basada en precedentes, es como tipo Estados Unidos ya, en que debemos de conocer precedentes de otras sentencias a casos concretos y tratar de ubicar los criterios. Después vamos hacia una jurisprudencia en que estas sentencias en la parte conducente a lo mejor se van a contraponer en algún párrafo y se va a tener que determinar por parte de la Corte qué criterio prevalece. Por el momento tenemos una jurisprudencia muy importante que es por contradicción, la 93-2011, es acerca de un tema de anestesiología. Entonces, en ese tema de anestesio, la Corte fue donde determinó que la carga de la prueba la tienen ustedes, por ese binomio y porque existe esa situación de desequilibrio procesal. De ahí que tengan mucho cuidado en requisitar el expediente clínico, porque si el médico tiene que acreditar algo en la materia civil, son ustedes. En la materia penal no, en la materia penal la carga de la prueba la tiene el MP, que va de la mano del paciente. Esa es otra situación. Si el MP tiene deficiencias, bueno, pues el MP las tiene y de esas su servidora pues, las hará valer en la audiencia. Pero acá no. Acá hasta por actos preparatorios, actualmente soy abogada externa también del Hospital Puebla, por actos preparatorios nos han requerido expediente clínico. Y como acto preparatorio me dan 3 días. Entonces tengo que andar corriendo con los médicos para exhibir el expediente clínico. Oye, ¿por qué corre con los médicos? Bueno, pues porque obviamente los médicos luego no requisitan bien el expediente clínico y como hospital, somos los propietarios del expediente clínico, pues tengo que mandarlos, ya saben, ¿no? Y entonces pues 3 días no son suficientes. Algunos jueces me conceden prórroga, pero hay otros que no. Apenas tuvimos un juicio oral mercantil, no, el juez me dijo que no. Y fueron 3 días, y ahí en el Hospital Puebla sí se mandan certificadas las copias, a diferencia de otros hospitales. ¿Por qué? Porque les dan la certeza a ustedes jurídicamente que no van a maquillarlo por afuera, lo van a alterar, y eso es una situación de seguridad, tanto médica como jurídica para nosotros. Lo que cueste el licenciado lo paga, con tal de que no vaya a pasar cualquier otra situación después. Entonces, en el cuadernillo de evidencia científica hay una sentencia que seguramente a lo mejor ya comentaron en algún momento en el medio. Cuando trabajaba yo en la Comisión de Arbitraje Médico, muy seguido me preguntaban los médicos que qué hacían con los testigos de Jehová, que cómo iban a trabajar los testigos de Jehová, porque ellos, a pesar de todo, primero estaba su religión y no la vida, y la transfusión a veces era de urgencia. Y entonces la Corte, precisamente en una sentencia, esa la podemos después ver, bueno, quiero hablar de consentimiento informado, ya manejó en esa sentencia que cuando ingresa una menor por un tema de leucemia a una institución pública, el papá le dijo al médico que no quería la transfusión, aunque era necesaria. Entonces tuvo que intervenir la Procuraduría de los Niños, llegó a la Corte y la Corte determinó que en esa situación de dos derechos, que es la religión y que es la vida, va a ponderar más obviamente la vida. Y ahí es donde les deja a ustedes cavidad para que puedan, ahora sí que es un sí o sí, hacer una transfusión.
Y dice un magistrado, amigo mío, dice, bueno, y si en algún momento demandaran, pues ya tendré que ver hasta dónde ese tema de la religión realmente incidió, ¿no? Y en esa ponderación si voy a sancionar al médico, porque pues prefiero que el médico no lo vayan a responsabilizar, a fijarle una responsabilidad por un homicidio, no, que por violentarle sus derechos personales. Entonces, sí es interesante ese criterio en algún momento, y está esa sentencia en evidencia científica. También hay otra sentencia que maneja acerca de qué valor se les pueden dar a los dictámenes médicos también. Pero si gustan, podemos ir escogiendo ahora sí que del catálogo, y en algunas sesiones vamos comentando ciertas sentencias para que vayan viendo hacia dónde van los criterios de nuestro máximo tribunal. Y en el de derecho de daños de responsabilidad contractual voy a manejar rapidísimo una sentencia que no sé si en algún momento también tuvieron ustedes conocimiento del tema del Mayan Palace. Fue un asunto muy interesante y que sentó unas bases aquí en nuestro Estado mexicano, nuestro sistema de justicia, porque son daños punitivos, y de ahí que también tienen ustedes que tener mucho cuidado. En síntesis, una persona que se instaló, estuvo ahí hospedado, aproximadamente era un estudiante del Tecnológico de Monterrey, manejo de qué institución, porque incidió mucho para todo el litigio. Falleció porque había anterior un laguito alrededor del Mayan Palace, si recordamos, pero se sube a la moto y abajo tenía corriente, entonces el niño no muere ahogado, sino electrocutado. Le quieren dar la primera atención médica y el Mayan Palace no tiene en el servicio médico más que un médico general, y eso también incide. Entonces, en la línea de tiempo le van dando seguimiento todas las submisiones y la responsabilidad que tenía el mismo Mayan Palace, y termina obviamente falleciendo. Es más, dice que el paciente falleció desde que lo sacaron del laguito, y falleció ahí en el servicio médico, bueno, el consultorio chiquito que tienen ahí en el Mayan Palace. Obviamente se le finca esa responsabilidad también al Mayan porque no tenía para dar los primeros auxilios y muchas cosas que ya se reflejan en la sentencia. El Mayan le dice a la familia que le paga aproximadamente 300,000 pesos por el fallecimiento. La familia dice que no es una familia que cuenta obviamente con poder adquisitivo. Se van hasta la corte, y la corte maneja, como ellos acreditaron también la situación de toda la educación que le dieron al menor y la proyección que tenía al ser egresado del Tecnológico de Monterrey, y de este lado, de la parte demandada, acreditaron todo lo que gana anualmente, contrataciones, entonces fincaron la responsabilidad de Mayan Palace aprox por 30 millones de pesos. Entonces, yo a lo que voy es que vamos hacia un derecho que ustedes tienen que conocer mucho, que ustedes tienen que estar conscientes, y volvemos al punto del expediente clínico. Entonces, sí es importante. Esta sentencia de daños punitivos está reflejada en el cuadernillo de daños en diferentes rublos, como son que es responsabilidad subjetiva, subresponsabilidad objetiva, la podemos comentar, pero es muy, o sea, fue una base para nosotros. Como un precedente para ustedes, estas sentencias de la que les voy a comentar, en esta sentencia se da, es por consentimiento informado, se las dejo como material para consulta. En síntesis, para ya no ser más larga la ponencia, habla acerca de que una paciente ingresa por una situación de un diagnóstico que ya he tenido ahí ciertos, déjenme checar el sí. Dice, la paciente que se le diagnosticó artritis séptica de cadera bilateral debido a su desgaste que presentaba ingresó al Centro Nacional de Rehabilitación para aplicarle una fase terapéutica de cirugía artroplástica de la cadera del lado derecho. Sus precedentes del caso clínico es que a los 2 años, 8 meses, sufrió una infección en la garganta que la derivó a una artritis séptica misma que provocó que su fémur derecho se le cruzara. Jurídicamente, en la demanda, cuando la demanda pide el pago de daño moral y de responsabilidad civil por daño corporal, pago de intereses legales y la obligación de pagar los gastos médicos. En la segunda instancia, la primera perdón absolvieron a los demandados en pesos
médicos están contratados directamente en la privada. Es decir, por ejemplo, es el destino más de las enfermeras, de los camilleros, que sí dependen de una contratación directa, pero por lo general un médico que realiza sus praxis a una centro eventualmente. El único requisito obviamente que se necesita por parte del hospital, que pues, es el que vigila, es que cuente con todas sus acreditaciones, ¿no? Y sus certificaciones, porque es una obligación por parte del hospital. Pero de ahí no hay una vinculación. Entonces, salvo que el empleado, que si puede ser su empleado de camillero o de la enfermera, cometa mala praxis, entonces sí hay una responsabilidad solidaria. Si en algún momento falla algún equipo, ustedes también manejan equipos, si se va a la luz o cualquier situación que sí es en el mismo hospital, sí, también. Pero si el acto médico, que ya vimos, cómo se aplica al médico, lo realizó en mala praxis, es una mujer. Y ahí es donde desvinculamos a la institución. En cuestiones de instituciones públicas, ¿no? Sí hay responsabilidad social, porque ustedes están prestando un servicio y lo son para la comunidad. Entonces, aquí como es el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, pues sí, obviamente hay una responsabilidad y los dos iban de la mano contestando la demanda y definiendo la situación de la ministeria. Unos criterios. En la segunda instancia, acá con los magistrados, aquí con la primera juez y en la segunda instancia fueron común, dice, se revocó la sentencia consciente que la carta de consentimiento informado no tenía los requisitos legales a hacer un documento de adhesión. De ahí ya nos regresamos, ¿no? Nos regresamos a lo que yo siempre les he comentado. ¿Sí? Que hablamos de los machotes en todas las instituciones públicas. Así es importante que ustedes por lo menos en una consulta tengan que tener el doctor y más si sabe que el paciente es un poco complicado. No era correcto que el juez haya suelto solo porque haya abandonado el tratamiento de rehabilitación prescrito y que haya hecho innegable el nervio innegable que el nervio ciático de la paciente se lesionó ocasional. Aquí la situación es el consentimiento informado del es que en trans se entiende que lesionaron el nervio ciático, que la paciente era complicada precisamente por sus precedentes ya clínicos anteriores. Pero por eso es que ustedes tienen que necesitar adecuadamente el expediente clínico. Se maneja un 3% a 7% de complicación y eso también lo toman en cuenta. Y para ustedes la complicación siempre me dicen, es un evento adverso, está contestado por la literatura. A ver, sí, pero no es una autorización de ustedes para lesionar o para justificar, porque ese evento adverso en muchas ocasiones para nosotros es una lesión. ¿Sí? Entonces, esa parte sí necesito cuando realizan sus consentimientos informados, el porcentaje de complicaciones al daño que se actualizó la responsabilidad del daño corporal por la misma lesión. El cumplimiento de amparo, afirmo amparos, y entonces la sala da cumplimiento. Ya en el cumplimiento dice que se tiene que pagar a la cantidad de amparos, antes de que se lo olvide. Hay muchas veces que se necesita una adherencia terapéutica por parte del paciente. Eso también especifica en un consentimiento informal, porque muchas veces no manejan ni beneficios, no manejan ni la adherencia terapéutica, y la verdad es que el tema de la literatura de la adherencia terapéutica, el paciente debe de tener no solo esa situación de condiciones de la adherencia terapéutica, sino que tiene que ser hasta la familia, porque así lo maneja la literatura. Entonces sí es importante que también hagan mención, porque después van a decir, pues le decía a un amigo que me lo también. Entonces, yo no me voy a su casa a ponerle las gotitas. ¿Cierto? Pero documentan que la gotita es, las gotitas es del ojo izquierdo y las gotitas es del ojo derecho, ¿no? En situaciones médicas. Entonces, la verdad es que sí es importante esta parte. Y el pago de daño físico, el instituto presentó un amparo directo, esto me lo menciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala. Y la Corte al final no amparó al instituto, que fue quien recurrió a la mediante del paro directo. Y se basó mucho en si la carta de consentimiento informado cumplió
que en uno de sus argumentos de la sentencia el consentimiento tomaba cuenta contra la economía de la voluntad de los pacientes y estos procedimientos de los cuales no se les informa los beneficios y los riesgos. Y por eso se quedan condenados en esta sentencia. Entonces, es 42-2012, ¿verdad? Si gustan que se la